Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Soy Cristina Martínez, secretaria de Coordinación y de Igualdad de la Agrupación Socialista Alcobendas, y simplemente, bueno, pues empiezo esta sesión dando las gracias y diciendo que es todo un honor albergar esta primera sesión en la Agrupación Socialista Alcobendas. La verdad es que yo creo que en los tiempos que corren, en los tiempos que corren y con determinados partidos políticos haciendo determinadas acciones, determinados discursos peligrosos que ya entendíamos ya pasados, es más importante que nunca hacer la formación con aquellos que en nuestro día a día, en la compra, en la consulta al médico con otras personas, en los institutos, en las universidades, en nuestros trabajos, podemos hacer llegar la palabra del socialismo, ¿no? La palabra del feminismo y lo que significa, que no es más que la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos permitir ni una vez más un paso atrás en este sentido, y yo creo que, bueno, que esto es daros la enhorabuena, María, Sonia. Yo creo que es una gran iniciativa, creo que es el momento idóneo, estamos en un momento cumbre, en un momento importantísimo, con unas elecciones locales a la vuelta de la esquina. Todos los vecinos y vecinas de todas las poblaciones, de toda la Comunidad de Madrid, de toda España, tienen que saber lo que estamos defendiendo los socialistas, lo que significa la lucha feminista dentro del Partido Socialista, porque la lucha feminista no es entendible en el PSOE, ni el PSOE es entendible sin la lucha feminista. Con lo cual, daros la enhorabuena y bueno, por mi parte, pues bienvenidos a aquellos que estáis aquí y también a aquellos que no habéis podido acercaros a Alcobendas. En otra ocasión lo haréis y bueno, que sea una buena tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, Sonia, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Secretaría de Igualdad del Partido Socialista de Madrid Regional por lanzar esta escuela feminista de formación, de acreditación y, sobre todo, de responsabilidad política. Muchísimas gracias a Alcobendas, a la Agrupación Socialista de Alcobendas, por abrirnos una vez más las puertas. Y yo, de forma muy breve, voy a pasar a presentar a las tres docentes que van a estar, y sus ponencias van a estar de forma continuada, y el debate y las preguntas por quienes estáis a través de la virtualidad se harán al final. Las tres ponentes son Raquel Beteta Gómez, secretaria de Igualdad de Getafe, con su ponencia Antecedentes y conceptos básicos. Rocío Sánchez Ruiz, bienvenida, investigadora, con su ponencia Teorías feministas, evolución histórica. Y la última ponencia correrá a cargo de Ruth Queipo Rojas, secretaria de Igualdad de Rivas Vacia Madrid, Políticas para la Igualdad de Oportunidades, y os dejamos ya con cada una de ellas para que podamos aprender, disfrutar y luego dialogar. Muchísimas gracias. No sé si se puede. Bueno, hoy empezamos efectivamente nuestra primera sesión de la Escuela de Feminismo Socialista. Es muy importante recordar que nuestro partido es muy rico en el colectivo, en militancia, en mujeres y en hombres muy bien formados en el feminismo socialista. Vais a tener en esta escuela las mejores y los mejores, con su generosidad filantrópica para que todas y todos aprendamos. Queremos conseguir la misión de esta escuela, que es cualquier militante del Partido Socialista tenga conocimientos iniciales de lo que es el feminismo socialista y toda su lucha. Tenemos una visión clara, y es la perspectiva feminista y es la agenda feminista, y queremos con ello cumplir. Por lo tanto, todo esto va a estar grabado para que ustedes, desde el pueblo que esté, en la agrupación que esté, pueden hacer luego un cineforum, poder seguir estudiando y aprendiendo. Así que nada más, a continuación, agradecer a Alcobendas que nos haya recibido en la Casa del Pueblo para esta formación, y hacer posible que nuestro partido siga en la lucha del feminismo socialista y favoreciendo a la población, a la ciudadanía, que es por la que estamos y a la que queremos servir. Y por lo tanto queremos que ningún varón ni mujer del Partido Socialista desconozca la importancia
y la trascendencia que tiene el feminismo dentro de nuestra escuela. Muchísimas gracias y a continuación vienen las profesoras que continuarán ellas para que el coloquio sea al final y las preguntas que ustedes nos hagan también se les conteste al final. Muchísimas gracias tanto por estar aquí presencialmente, sabiendo que muchas de ustedes han venido de otros pueblos y también de otras agrupaciones, y a todas las que nos están escuchando y a los que nos están escuchando, que aprendan y transmitan y que sepan que estos vídeos van a estar colgados dentro del YouTube de nuestro partido, en el Partido Socialista de Madrid. Vale. Genial, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me uno a los agradecimientos que han hecho las compañeras para agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, la importancia que tiene que hoy estemos aquí. Mi nombre es Raquel Beteta Gómez, como ha comentado ya antes Sonia, vengo de la agrupación de Getafe y no me quiero extender mucho porque tenemos que hablar muchas cosas en la tarde de hoy y todas muy interesantes, así que quiero directamente comenzar con lo que viene siendo mi exposición. Yo voy a hablar de antecedentes y conceptos básicos en materia de feminismo. Tengo una presentación que habrá algunas imágenes que, bueno, no pasa nada porque como esto se va a quedar grabado, luego aquellas personas que las quieran ver, pues las van a poder ver. Así que no ningún problema, yo de todas formas voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Como su propio nombre indica, antecedentes y conceptos básicos, lo que he querido es resaltar aquellos conceptos, aquellas palabras, aquellas expresiones o lo que estamos escuchando más en el día a día y en boca a boca, que tiene que ver todo lo que engloba con el feminismo, con la lucha contra la desigualdad, para que luego, cuando el resto de compañeras hagan sus ponencias, bueno, pues nos vayan sonando ciertas cosas y podamos saber un poco de qué estamos hablando. Y es que vengo a hablar que desde el año 1792, cuando Mary Wollstonecraft habló de la vindicación de los derechos de la mujer, pasando por la CEDAW, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia sobre la mujer, que se celebró en 1979, pasando por el artículo 14 de la Constitución española, ¿no?, que habla de que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que haya una discriminación, entre otras cosas, por sexo, o incluso desde la Ley Orgánica, que luego hablará la compañera, 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Son muchas las formas y son muchos los momentos históricos en los que se habla de igualdad. Es decir, llevamos ya mucho tiempo poniendo sobre la mesa que hay que hablar de igualdad, que hay que reivindicar la igualdad y que esto es necesario. Y es muy importante que lo pongamos sobre la mesa y que se nombre y que se diga, porque estamos muy hartas y muy hartos de escuchar que todo aquello que no se nombra no existe. Entonces es importante que lo hablemos, que sepamos de lo que tenemos que lo que estamos luchando, lo que estamos reivindicando, y para eso estamos aquí, para entender que por muchos pasitos que estemos dando y que se hayan dado, son muchos más todavía los que tenemos que seguir dando, para que podamos llegar a esa igualdad real y efectiva, que es por la que seguimos luchando, porque todavía no la tenemos. Para poder hablar de feminismo, para poder hablar de estos momentos históricos, para estas evoluciones y luchas sociales, es muy importante también saber en qué momento estamos. Las personas que están viéndolo a través de Zoom están viendo, y lo comento para que lo podáis ver aquí también, para que tengáis la imagen mental, una fotografía de la manifestación feminista del año 2018. Fue la manifestación feminista más numerosa que habíamos tenido hasta el momento. Se habló de que había una asistencia de hasta unas 600.000 personas. Entonces, bueno, pues esa imagen de Cibeles llena de gente, creo que fue un clamor, ¿no? A todo el mundo se nos puso los pelos de gallina al ver esa imagen, sobre todo cuando decías, yo estoy ahí, yo formo parte de esta lucha. Entonces, ¿qué ocurrió? El año 2018 y sobre todo el 8 de marzo del año 2018 fue muy significativo porque supuso un cambio, supuso un cuidado, que vienen aquí el grito, ¿no? Aquí estamos las feministas, fue un poco como, uff, es verdad, están aquí. ¿Qué ocurrió? Que cuando una fuerza empieza a despuntar mucho hacia adelante, hacia arriba, como queramos denominarlo, cuando empieza a coger mucha fuerza, la contraria también responde de la misma manera porque se ve amenazada. ¿Qué ha ocurrido? Pues aquí podemos ver ciertos partidos de derecha y de ultraderecha que han tenido cierta respuesta con ciertas políticas, comentarios, nuevas leyes y demás, que están dinamitando derechos que ya teníamos
conquistados, conseguidos, podemos pensar en Vox, por ejemplo, o como se volvió a poner en duda la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, eran derechos ya conseguidos, que lo que tendríamos que haber hecho sería seguir continuando hacia adelante y, sin embargo, ya teníamos tanta fuerza que provocó tanto miedo en esa derecha, ¿no? En esas personas que no quieren este feminismo, que lo que hicieron fue, bueno, pues que un efecto contrario con discursos de odio hacia las feministas, en el que nos tachaban de feminazis. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo de que todos los avances sociales que estábamos consiguiendo siguieran hacia adelante y siguieran teniendo efecto. Entonces, cuando hablamos de feminismo, me da mucha rabia tener que hacerlo, pero parece como que todavía tenemos que seguir explicando lo que es el feminismo, explicar que no es lo contrario del machismo, que no quiere una superioridad de la mujer por encima del hombre. Entonces leo y voy a leer literalmente una de las definiciones que a mí más me gusta, que he cogido un poquito trocitos de varias definiciones para hacer la que creo que es más completa. Y es que el feminismo es un movimiento social, en primera instancia, político y cultural, que busca la igualdad real y efectiva de derechos tanto para las mujeres como para los hombres. Su objetivo es alcanzar la liberación de todas las mujeres, atendiendo a la interseccionalidad, es decir, luchar por todas ellas atendiendo a las particularidades como la religión, como la cultura, el nivel de estudios, el nivel económico, la edad, la raza. Si una sola mujer en el mundo es oprimida por su sexo, ninguna de nosotras realmente seremos libres, porque lo que estamos buscando precisamente es eso, es desterrar esa creencia de que hay desigualdad entre los sexos. Entonces, me parece muy importante destacar primero varias palabras. En la presentación lo vais a ver, y aquí lo digo de viva voz, hay ciertas palabras que están destacadas, porque son las que yo quiero que nos quedemos con ellas, con estos conceptos. Aquí he destacado la palabra liberación y la palabra todas, porque creo que es muy importante entender que no es algo, el feminismo no es algo individual, sino que es algo colectivo, y más adelante os explicaré también por qué es muy importante tener esto en cuenta. Para ello también, para entender el feminismo como esta lucha social, hay que entender que no es lo mismo la igualdad que la equidad, y que tenemos que entender lo que significa equidad para llegar a conseguir la igualdad. ¿Qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, con la ley de violencia de género, que podemos escuchar que ahora no es igual para los hombres que para las mujeres, que ellas tienen más derechos, que no es justo que las mujeres puedan tener mayores beneficios en muy pocas cosas, pero bueno, pues a lo mejor que haya un cupo de trabajo que se les dé solamente a ellos, que está reservado para mujeres, por ejemplo. Y es que hay que entender que nosotros venimos de un momento histórico y de un momento social en el que las mujeres nos han tenido a todo el rato por debajo de los hombres. Si nosotras nos han tenido por debajo y ellos han estado un escalón por encima porque la sociedad así lo ha permitido durante todos estos años, si a los mismos escalones les damos lo mismo, efectivamente no estamos consiguiendo la igualdad, estamos volviendo a tener una desigualdad, pero ambos un par de centímetros más arriba. Entonces hay que entender que la equidad, ¿vale?, significa que tenemos que dar a cada uno y a cada una lo que necesita en ese momento para que sean iguales en derechos. Esto es muy importante porque solamente a través de esta equidad podremos llegar a conseguir la igualdad. Bueno, vuelvo a detener en esos escalones, ¿de acuerdo? En esa posición histórica que es de donde venimos. Venimos de un sistema patriarcal, de un sistema machista. ¿Qué significa esto? Lo que estoy explicando. Es un sistema que, debido a el sexo con el que nacemos, nos establece en una posición o nos establece en otra. Y es que no tiene más, o sea, es por el sexo con el que nosotras nacemos. Si tú naces mujer, te ponemos directamente en un escalón, y si tú naces hombre, te ponemos directamente en el otro. En la siguiente diapositiva me voy a detener un poco más para explicar la diferencia entre sexo, para centrarme bien en ella y explicarla correctamente. Pero a lo que quiero llegar es que tú naces con un sexo. A través de ese sexo, tal y como estamos ahora en la sociedad, nos imponen un género, que es la herramienta con la que nos están oprimiendo, ¿vale? Vamos a ver ahora el porqué, y destaco ciertas palabras, como ya os digo, para que luego podamos entender el resto de conceptos. Nos imponen un género, que es lo que hace que nuestro escalón puede ser el que está más arriba, en el caso de los hombres, o el que no está más abajo, en el caso de las mujeres. Y es que ese género para ellos es un privilegio, pero para nosotras es una opresión. Por eso, una de las cosas que reivindicamos muchas veces las feministas es, por favor, queremos la abolición del género. Vamos a ver ahora también qué es el género, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el género
es un constructo social. El género es algo que es aprendido, y esto es muy importante porque todo lo que es aprendido puede ser desaprendido. Igual que el sexo es algo biológico, va en nuestro ADN, es algo que, por ejemplo, a todos nos suena, para que sea muy sencillo, XX en el caso de las mujeres, XY en el caso de los hombres, se transmite de manera genética, establece la diferencia animal entre hombres y mujeres, entre hembras y machos, y es estable en el tiempo. El género es un constructo social. El género es algo intangible, ¿vale? Que es aprendido, como acabamos de comentar, es importante porque todo lo que aprendemos lo podemos desaprender, y establece la diferencia entre lo femenino y lo masculino, no entre machos y hembras, sino entre lo que es masculino y lo que es femenino. Más adelante también me quiero detener en la feminidad y en la masculinidad, porque son términos muy importantes también que establecen esta opresión que estamos viviendo las mujeres. Este género sí se puede modificar en el tiempo, no es estable, no es como el sexo al final forma parte de nuestra biología y no lo podemos mutar, pero lo que es el género sí. Vamos a poner más ejemplos para que pueda ser más visual sobre todo, y es que cuando yo hablo de género, hablo también de mandatos y de estereotipos. Y hemos dicho que está muy relacionado con la feminidad y la masculinidad. Por norma general, y digo por norma general porque es verdad que en los tiempos en los que estamos viviendo esto poco a poco va cambiando, estamos avanzando, ya no es tan blanco y negro, pero bueno, de manera general y durante toda la vida, los estereotipos y mandatos de género masculinos, ¿vale?, están más relacionados con la razón, con la violencia, con la inteligencia, la objetividad, la fuerza física, el poder, la independencia, el sacrificio, etc. Mientras que la feminidad la estamos relacionando más y se la ha relacionado más a lo largo de la historia con la intuición, la solidaridad, el cuidado, la subjetividad, una debilidad física, una mayor sensibilidad y sumisión, una mayor dependencia. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a determinar tanto que si eres de sexo mujer, yo te atribuyo el género mujer y ya te estoy atribuyendo la feminidad como algo de cuidado, de subjetivo, más débil, etc. Estamos ya encasillando a las personas en determinados moldes que además son las que nos están haciendo, como hemos comentado antes, que estemos en un escalón o en otro. Porque claro, yo quiero ser líder y quiero guiar a un equipo y quiero dirigir. Ya, pero es que eso a lo mejor es más de hombres, a lo mejor es que eres un poco marimandona. Y fijaros que son tonterías, y entre comillas tonterías, que estamos a lo mejor muy hartas y muy hartos de escuchar, pero que nos hemos escuchado y hemos crecido con ello. Y el lenguaje, que al final es el vehículo por el que al final nos construimos y somos personas, es una herramienta muy importante. Pongo ejemplos, ¿no? Pues zorro, zorra, si eres un gallito eres un chulito, pero si eres una gallina, pues eres una cobarde. Si eres un soltero de 40 años, eres el soltero de oro, pero si eres una mujer, eres una solterona. Un fulano es un cualquiera, pues un desconocido. Una fulana es una guarra. Si eres algo muy guay, es increíble, es la polla, pero si es súper aburrido, es un coñazo. Y con esto, todo. Vamos atribuyendo a todo lo que es femenino, poco a poco. No nos está gustando, le atribuimos características negativas. Siéntate bien como una señorita, porque si nos sentamos así, somos hombres, somos camioneros, ¿no? Nos definen muy bien desde que somos muy pequeños. A los niños, no llores que pareces una niña, llorar es de niñas, no te cortes tanto el pelo que vas a parecer un chico, y además puedes ser una marimacho, y si eres un chico no te apuntes a ballet, que eso es de niña y por lo tanto eres una nenaza. O sea, nos van definiendo muy muy bien. Y ya os digo que poco a poco estamos desterrando este tipo de conceptos, este tipo de pensamientos, pero todavía están aquí, todavía nos cuesta mucho desterrar un poco este tipo de pensamientos. Todo ello es lo que nos va haciendo ser como somos en el día a día, es lo que va pegando y echándole leña a ese fuego de la feminidad, la masculinidad, el género, el sexo, la diferencia. Es lo que va haciendo que crezca tanto la diferencia entre sexos. Y yo, a partir de ahora, quiero hablar única y exclusivamente de diferencia entre sexos, porque es que a nosotras nos oprimen por ser mujeres, por tener el sexo femenino, por tener, el sexo de mujer. Nos oprimen a través de ese género, con esa herramienta, con ese constructo social que es el género, pero nos oprimen por ser mujeres. Y un ejemplo muy claro, por si alguien os pregunta, en el caso de la India, las mujeres, hay muchas que se extirpan el útero para no quedarse embarazadas, porque entonces las echan del trabajo. Eso es algo que es inmutable de su sexo, que es algo que parte de su biología. En la China
cuando una mujer está embarazada y le dicen que el sexo del bebé que está esperando es el de una niña, hay muchas mujeres que abortan. ¿Por qué? Porque ser niña en China, con la política que hay de control de fertilidad de niños y demás, pues es muy complicado. Entonces, al final, lo que nos está determinando la diferencia y la desigualdad que tenemos actualmente y el machismo, que es lo que refuerza todo este tipo de teorías, es el sexo. Por eso es muy importante tener muy clara la diferencia que hay entre el sexo y el género. Es muy, muy importante y lo intento aclarar lo máximo posible porque es algo que hoy en día está en boca de todas y en boca de todos. Y creo que es importante tener claros los conceptos para poder luego discutirlos, para poder debatirlos, para poder entenderlos, sobre todo. ¿Qué ocurre? Que la perpetuación de este género supone reforzar el machismo, que está sustentado a su vez por el sistema patriarcal, que es lo que estamos hablando todo. Este sistema nosotros no hacemos las cosas que hacemos porque realmente nazca de nosotras. Y ahora vamos a entrar en otro apartado muy interesante, que es el mito de la libre elección, ¿de acuerdo? Y es que esta sociedad patriarcal ejerce también su poder hacia las mujeres a través de la cosificación y la hipersexualización. Vuelvo a resaltar estas palabras que me parecen muy, muy interesantes. Para las personas que lo estáis viendo por el ordenador vais a ver las imágenes, para aquí directamente las explico, de un bikini de niña de una tienda. Es un bikini de la talla 7-8, pero lo salió también más pequeños, con relleno. Es una parte de arriba de bikini de relleno para niñas de 7-8 años. Hay también disfraces de carnaval de policía de niño, que va vestido de policía normal, y de niña que va con una minifalda y un escote. Hay un concurso de baile de niñas en el que van con minifalda, hay un concurso de belleza de niñas con minifalda, rulos y maquillaje. Concursos de belleza de niños es que no estoy encontrando, no hay mucho, porque la belleza recordad que nos lo atribuyen únicamente a la feminidad, al género femenino. Entonces, a los niños no les importa ser guapos porque a los niños les importa ser fuertes, rudos, valientes y ser jefes. A las niñas, pues no, nos enseñan que lo que importa de nosotras es ser bonitas. Y luego he dejado también, para que lo podáis ver, son películas, ¿vale? Son carátulas de películas de Hollywood, en lo que lo único que se ve son piernas de mujeres, porque les encanta a los directivos de Hollywood que en las carátulas de las películas se ve a lo mejor las caras de los hombres, pero de las mujeres únicamente se ven las piernas, se ven los cuerpos, generalmente pues ligeros de ropa o directamente desnudos. Lo podréis ver luego en la presentación. Entonces, de aquí nos lleva a ese falso mito de la libre elección y algo que se escucha mucho hoy en día, que es el empoderamiento femenino. Y escuchamos, no, es que para mí el feminismo un momento, ¿cómo que para ti el feminismo? No, es que el feminismo no es un cajón desastre donde va a caber todo, no es lo que cada uno quiera, no es una columna de opinión. El feminismo, como hemos visto antes, es un movimiento social y tiene una agenda política establecida. Y hay que ceñirse a esa agenda política. No todo lo que haga una mujer es feminista por el hecho de ser una mujer. Pues no, pues esto hay que entenderlo. Entonces, no todo lo que lleve la palabra sí es feminista. Bueno, vamos a ver. El feminismo tiene una agenda política. Y la agenda política del feminismo está muy clara, que es una educación con perspectiva feminista para erradicar todos estos sesgos, estereotipos de género que hemos visto, que me encantaría detenernos mucho más, pero no teníamos tiempo, pero se centra en eso, en una educación, en una coeducación, educación en igualdad efectiva, para erradicar desde que somos pequeñas y pequeños todo este tipo de comportamientos, para que podamos crecer realmente con una igualdad real. La agenda feminista se centra también en conseguir la igualdad en el trabajo. A partir de no sé qué día de finales de año, de octubre, septiembre, octubre, creo que las mujeres ya es como si dejásemos de cobrar, porque la diferencia que hay entre sueldos hace que los hombres tengan siempre más sueldo que nosotras, es decir, es como si nosotras ya siguiésemos trabajando de gratis, porque la diferencia que tenemos entre sueldos todavía a día de hoy en día, en el siglo XXI, 2023, sigue siendo bastante grande. Por no hablar, si nos metemos también, cuando hablamos de desigualdad en el trabajo, de techos de cristal, de suelos pegajosos. O sea, podríamos hablar de muchas cosas, hay muchos conceptos que ojalá podamos seguir desgranándolos más adelante con el desarrollo de la escuela feminista, porque es súper interesante poder seguir ahondando en esto. Y sobre todo con la erradicación de la violencia de género. Esos son los puntos que tiene la agenda feminista. Y son los que hay que seguir y son los que tenemos que luchar. Por eso digo, el feminismo no es una columna de opinión, no es yo me siento feminista haciendo esto, no, yo me depilo o yo no me depilo, pero yo me siento feminista.
Y es muy complicado ahondar en este mito de la libre elección porque muchas veces estamos muy empujadas por el sistema que nos sustenta. Todas somos machistas y todos somos machistas y el que diga que no, pues mira, miente. Pero no por nada, sino porque hemos crecido en un sistema que así lo es. Y yo creo que cuanto antes lo entendamos, lo comprendamos y tengamos claro que tenemos que trabajar para cambiarlo mejor, porque si vamos así con los ojos tapados pensando que no tenemos ningún problema, no vamos a poner ningún tipo de solución de por medio. Entonces creo que es muy importante tener claro que hay que ligar estos conceptos con la definición que hemos dado al principio, de que el feminismo es una liberación de todas las mujeres, no lo que me libere a mí y ya está, y punto, y ya está. No, vamos a pensar en todas las mujeres. Hemos dicho que esto viene por nuestro sexo. Por lo tanto, vamos a pensar en qué podemos hacer desde el punto en el que estamos, tampoco somos superheroínas, pero qué podemos hacer con nuestro trabajo diario y siendo espejo para todas las personas que tenemos alrededor para que podamos cambiarlo, para que podamos seguir luchando para cambiar, para que no sea, como comentaba, un cajón desastre donde todo cabe, sino que podamos seguir la agenda feminista que está marcada. Eso es lo que tenemos que intentar seguir haciendo. El avance social, y ya con esto termino, yo lo defino siempre como una escalera, siempre. Las personas que me han escuchado hablar lo saben de sobra. Yo lo defino como una escalera. Es que vamos subiendo peldaño a peldaño, vamos poco a poco, vamos escalando derechos, porque es verdad que no es una carrera que podamos pasar de 0 a 100, es una carrera que tenemos que ir poco a poco subiendo escalones y peldaños. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos seguir subiendo peldaños si el sitio en el que estamos se nos tambalea, se nos mueve porque no estamos seguros. Tenemos que asegurar en el que estamos para poder seguir subiendo. ¿Qué están haciendo desde otros lados, desde derechas, etcétera? Nos quieren dinamitar los peldaños ya conseguidos. Y vuelvo a hablar, por ejemplo, es que es el ejemplo más claro, ¿no?, de la interrupción voluntaria del embarazo. Algo que teníamos tan asumidos, que nosotras ya no estábamos pensando en que nos iban a decir que ya no podíamos abortar. Y ahí lo teníamos otra vez. Y ahí estaba Casado diciendo que iba a volver en vez de a la ley de plazos, a la ley de supuestos. Pero bueno, otra vez, señor, pero esto ya estaba superado. Y aquí nos teníamos a los señores de Castilla y León diciendo que si queremos abortar nos van a poner ecografías y vamos a escuchar. Y es como, de verdad, es que era algo que ya estaba superado. Pero no, como no quieren que sigamos subiendo, nos van a empezar a dinamitar los escalones que tenemos debajo. Tenemos que tener muy claro en el sitio en el que estamos y tenemos que tener muy claro que esos escalones no nos los pueden dinamitar y que tenemos que trabajar para afianzarlos. Las mujeres no somos un colectivo, las mujeres no somos un grupo minoritario, somos más de la mitad de la población mundial. Nosotras no es que estemos un poco oprimidas, no es que somos más de la mitad de la población mundial. Entonces tenemos que reivindicar que lo que estamos pidiendo no es ninguna locura, sino, como decía pues Angela Davis, pues la idea loca, ¿no?, de que las mujeres también pues somos personas. Y por mi parte, nada más, ojalá de verdad tener más tiempo para ahondar en muchos más términos, en muchos más conceptos, para hablar de muchas más cosas. Para las personas que estáis online podéis ver aquí mi correo electrónico. Para las personas que estáis aquí os lo dejo también por si alguien lo quiere, que es betetagomezraquel@gmail.com, o si no podéis escribir a cualquier compañera, que yo ya os digo que doy permiso para que lo podáis dar. Y nada, encantada y espero que os haya gustado. Espero poder veros también pronto en otras sesiones. Muchas gracias.